¿cuál es tu expectativa de ese almuerzo corriente? O sea, la tuya el chupe. Si ahí viene chupe, está bueno el almuerzo. Genial, corrientazo, ¿sí? Carne, mariscos, pescado. ACPM, ¿no? ¿Cómo era? Arroz, carne, papa y maduro. Ajá. Pero ya no es solo eso, ¿no? Al bogotano le gusta la sopa, al bogotano le gusta el arroz. Me encanta una papa que se llama papa nativa, que es muy parecida al ñame morado. Y a mí, por ejemplo, esta ensalada, que a mí me parece que es como icónica de la cocina colombiana, la ensaladita esta de remolacha con zanahoria y mayonesa y cebolla, que a mí me parece, esa vaina debería volverse como porque eso patrimonio. Sí, eso es colombiano. Lo que comemos un poco se vuelve la representación de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, ¿no? Como nuestros platos no van a ser mestizos en un país como Colombia. Como que durante un periodo largo pensamos que la cocina colombiana era solo ajiaco y bandeja paisa. Yo pienso que para los gustos los colores. A mí, por ejemplo, donde me pongan plátano maduro, yo... Le encanta el plátano maduro. Lo que haya, de hambre. Sí. Hola, muy buenas. Yo soy David Moncada, este es El Bogotario y esta es nuestra guarida. Y para quienes nos están escuchando, viendo hoy, el tema de hoy a mí me apasiona, entonces yo les aconsejo que se preparen alguito, porque yo creo que hoy va a dar hambre esta conversación. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de la gastronomía de Bogotá, de la cocina tradicional, de la fusión con ingredientes y cocinas del país, del mundo. Y tenemos dos invitadas increíbles. Por un lado, Mari Mena Rentería. ¿Verdad? Bienvenida, Sí, Mari. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Mari Mena Rentería, trabajo en la Plaza La Perseverancia y bueno, para mí es un gusto hablarles de gastronomía. Me encanta, dueña de tu propio restaurante, ¿verdad? La esquina de María en la Plaza La Perseverancia, un restaurante icónico que ha recuperado una visibilidad, yo creo que importante en términos gastronómicos de la ciudad, ¿no? Sí, señor. Y por otro lado tenemos a Eduardo Martínez. Eduardo es ingeniero agrónomo, pero la verdad es que lleva como 20 años, ¿no? Investigando ingredientes, defendiendo la cocina tradicional, ¿cierto? Las preparaciones tradicionales, y es el chef ejecutivo del restaurante Minimal. Así es. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, entramos en conversación, ¿les parece? De una. Perfecto. Mari, en tu restaurante, ¿cierto? En plena Plaza La Perseverancia, un lugar tan tradicional, tú mezclas sabores del Pacífico colombiano con platos tradicionales de Bogotá. Sí, señor. ¿Cómo se llegó hasta allá? ¿Qué tan difícil, qué tan fácil? ¿Cuál es la historia para llegar a montar ese restaurante en ese lugar específico? Al principio no fue fácil las cosas cuando llegué aquí, pero pienso que se dieron las cosas favorablemente y llevándoles un poquito de mucha gastronomía al bogotano, y no solo al bogotano, a todo este pueblo tan grande que es de aquí, que llega aquí a Bogotá, para hacer feliz a mucha gente con la gastronomía del Pacífico. Y no solo del Pacífico, de aquí de Bogotá. De Bogotá también, ¿no? Esa es la Claro mezcla que que sí. también es particular. Qué bueno. Sí, señor. Y Eduardo, ¿cómo llegaste al punto en el que estás ahorita, no? Porque inicialmente ingeniero agrónomo, ¿verdad? Y llegas a defender de alguna manera todos estos sabores tradicionales. ¿Cuál es la historia detrás? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, como tú contaste, y creo que yo tuve una pequeña ventana que me permitió acercarme como más profundamente a los territorios. Normalmente las escuelas de agronomía forman más profesionales para el sector agroindustrial, pero a mí me interesaba mucho más el mundo rural de los campesinos, del Pacífico, del Amazonas, y me interesaba mucho el tema del uso de la biodiversidad, ¿no? Que por estos días, digamos, está tan en boca de todos, pero, digamos, si uno lo piensa, en el año 96 eso no era No era común, pues. tan común. Más, sin embargo, creo que yo llego al Pacífico en un momento muy interesante políticamente, porque creo que, bueno, nosotros somos como esa generación de la Constitución del 91. Yo llegué en el 96 al Pacífico cuando recién se estrenaba la ley de comunidades negras, y buena parte del desafío nuevo para las comunidades era
políticamente también pensar cómo se iba a manejar el territorio. Y yo creo que el manejo del territorio pasa necesariamente por el uso de la biodiversidad. Y uno termina dándose cuenta que en la cocina es donde eso se ve como reflejado más naturalmente, ¿sí? O sea, esa cocina del Pacífico está alimentada muchísimo por la sapiencia y el saber que han desarrollado las comunidades en el uso de la biodiversidad de los productos del mar, de los productos de la selva, ¿sí? De los productos de la finca. Entonces, finalmente yo me encuentro con que la cocina es ese espacio donde confluyen como todos esos intereses que a mí me preocupaban, que eran el uso de la biodiversidad, que era nuestra identidad como colombianos y como latinoamericanos. Entonces, para mí también es como un espacio como de afirmación de la identidad. Y eso que empezó siendo como un hobby en la universidad de cocinar para los compañeros de la universidad, pues se volvió como en un tema de estudio y un momento como más serio de una cosa donde confluían como mis distintos intereses, y creo que pues eso me ha llevado a estar hoy, y que pues Minimal hoy sea también como un restaurante que la gente tiene como con mucha claridad referenciado a ese tema del uso de la biodiversidad y de la visibilización de nuestra diversidad cultural. ¿Y qué te llevó tan fuertemente a defender esos sabores tradicionales? Bueno, porque finalmente yo creo que un proyecto también de comunidad, de nación, como de un pueblo, tiene que ver un montón con afirmar su identidad y fijarse como un proyecto de futuro también. Y pues para mí fue como muy revelador darme cuenta que la comida es ese espacio natural donde una cultura afirma sus valores, de todo, en lo que cree, de cómo ha aprendido a manejar sus ecosistemas, y yo creo que eso es como muy importante también en la búsqueda, que para mí es, yo creo que nosotros cargamos con una carga también colonial todavía muy fuerte, y entender nuestro pasado y nuestra naturaleza sí es una fuente de liberación para entendernos ahora, ¿sí? Entonces la comida sí se vuelve como ese espacio como natural que a mí me ha hecho descubrir como muchísimas cosas de las que me interesaban descubrir. Yeah. ¿Y ustedes creen, Mari, que todavía ese debate o esa dualidad entre tradición y modernidad, entre los sabores de aquí o los sabores internacionales, existe? Es decir, hay como una... O ¿cómo ven ustedes ese debate, no? ¿Hay como esa aspiración a la comida de otros lugares, o hay como una defensa de lo tradicional, o simplemente la gente come lo que le sepa rico y ya está? O sea, ¿cómo es esa dualidad? Yo pienso que para los gustos los colores, y hay personas que les gusta probar otros sabores, que le gusta como probar cosas nuevas, probar de otras partes. Todo va en lo que a uno de verdad le llama la atención, lo que a uno le gusta. También la fusión de otras partes le da a uno también mucho conocimiento, y se lleva a uno otras expectativas. Yeah. ¿Tú qué opinas? Yo creo que vivimos como en ambas tensiones, ¿no? Porque yo creo que ahí todos tenemos como una pulsión por reconocernos, ¿sí? Yo creo que eso es como una necesidad casi humana, ¿sí? O sea, usted necesita como afirmarse en su identidad, y en ese sentido descubrir como estas posibilidades que se han vuelto a abrir, porque yo creo también que a la cocina tradicional le pasó como durante un tiempo que se restringió, ¿sí? Se terminó como volviendo una cosa de unos muy poquitos platos, como que durante un periodo largo pensamos que la cocina colombiana era solo ajiaco y bandeja paisa. Pero lo que ha traído esta nueva como visibilización de lo tradicional, ¿sí? O que nos volviéramos a dar cuenta, es que nos dimos cuenta pues que hay cocinas del Chocó, que en el mismo Pacífico hay distintas cocinas, que la influencia de los santanderianos es valiosa. Y yo creo que ese descubrimiento para la gente es muy valioso, porque es como afirmarse y reconocerse como en esa diversidad que yo vuelvo y enuncio que, o sea, finalmente en esa Constitución del 91 es que nos volvemos a asumir
como una nación diversa, ¿sí? Como donde la diferencia deja de ser como un factor de limitación y se vuelve como un factor que nos invita como a celebrarnos en la diversidad. Sí. Y yo creo que eso es muy necesario, pero igualmente a todos también nos gusta conocer, ¿sí? Y yo creo que esa tensión pues sí ha alimentado hoy una cosa como muy interesante, porque probablemente eso que ha pasado afuera nos ha ayudado también a ver como lo importante de reconocer lo de acá. Hay veces que se nos olvida incluso como que esto tiene toda una historia, ¿no? Es decir, nosotros si nos paramos aquí en Bogotá, ¿cierto? Para hablar específicamente de Bogotá, entonces teníamos todos estos sabores que vienen de lo precolombino, ¿cierto? De lo muisca, y entonces se come tubérculos, se come granos, se come maíz. Ahorita lo mencionaste, ¿no? Que tenemos influencia colonial, entonces llegan los colonos y le meten cerdo y le meten carne y le meten todo. Y los sabores que consideramos incluso más tradicionales bogotanos ya son de entrada un mestizaje de cosas, ¿cierto? Y eso pues a lo largo de la historia se ha ido ampliando, más migración, más personas llegan con saberes, más personas llegan con diversidad, y esto empieza como a ampliar la gastronomía. ¿Ustedes creen que todo esto está separado, como que tenemos una gastronomía local en Bogotá que es diversa, o que tenemos como cada cosa en su cajoncito, ¿no? Entonces tenemos la comida de tal, la comida de tal, la comida de tal, o hay una gastronomía bogotana? Yo pienso que hay un poco de todo aquí en Bogotá, que hay una mezcla donde para gusto de cada quien. Por ejemplo, en mi restaurante solo no consigues comida del Pacífico, consigues comida del Atlántico, carne, mariscos, pescado. A ti pueda que no te guste el pescado, pero te gusta más la carne, y así sucesivamente. Yo pienso que sí hay un poco de todo aquí en Bogotá para cada gusto de cada quien. Incluso en un mismo plato, con tu experiencia en tu restaurante, en un mismo plato casi que podríamos tener todas las diferentes regiones de un país en un plato, ¿o no? Es correcto. Hacemos allá un sancocho que se llama sancocho trifásico, que lleva carne, lleva pollo, lleva queso costeño, costilla de cerdo ahumada. Ese es un plato que también gusta mucho. Por ejemplo, hay otro plato parecido que lo llamamos en el Chocó, no sé si lo hayan escuchado, el mestizo. El mestizo es un plato que lleva pescado, lleva carne, lleva pollo. De pronto se les hace muy extraño, pero es un plato que se da mucho allá. Por eso lo llaman el mestizo. Y cómo no, ¿no? Sí, igual lo que decías tú ahorita, ¿no? Lo que comemos un poco se vuelve la representación de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, ¿no? Cómo nuestros platos no van a ser mestizos en un país como Colombia, ¿cierto? Es correcto. Es que es muy, muy lindo inclusive como desde la sensibilidad del origen de cada persona se lee lo del otro, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, una vecina de Mari que ya no está, que tenían un restaurante ellos, digamos, lo anunciaban como cocina de Cartagena, pero ella a veces hacía platos de aquí como el almuercito del día, y era increíble porque uno podía perfectamente probar el plato y decir, es de ella, ¿sí? A pesar de que era la ensalada de acá, y era el arroz de acá, y era la carne sudada de acá, uno probaba y decía, esto sabe a Cartagena. Claro, esto es comida, el plato bogotano, pero es comida cartagenera. Sí, entonces, claro. Y finalmente también pasa donde Mari, o sea, esos huesos de marrano que hace Mari, pues saben a la sazón de Mari. Claro. ¿Sí? A pesar de que los huesos de marrano posiblemente sean una receta más de aquí del altiplano, ¿sí? Como que... Y eso es, a mí eso me parece tan bonito porque finalmente sí habla como que el espíritu de las cocinas prevalece, ¿sí? O sea, a mí me parece, por ejemplo, que lo que pasa en la plaza es una cosa muy linda porque lo que uno ve en cada restaurante es la historia de cada uno. Y puede hacer que Mari no tenga todos los días las ganas que tiene siempre de atenderlo a uno. Hay días que no le puede contar la historia. Pero a mí me parece... Hay días que no. Perdón, sí, pero hay días... Pero a mí me parece tan maravilloso que tú pruebes y tú puedas como intuir esa historia. ¿Sí? Como, entonces ahí es cuando yo digo como que las cocinas sí
como que conservan el espíritu de las cosas, como el espíritu de la región. Claro. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, a mí me parece que allá en La Persa es precioso, porque cada restaurante es como si tú estuvieras llevando todavía un territorio. Claro. ¿Sí? Transmitiendo herencias. Y finalmente, correcto. por ejemplo, la historia de muchas cocineras en las plazas de Bogotá es la historia de la llegada a Bogotá, de cómo a partir del saber que traían de su región pudieron hacer una vida económica acá, pero que eso tú lo percibas en la comida todavía sin que no siempre te puedan contar la historia, es increíble. Es increíble. Yo pienso que esas son herencias. Herencia, a mí cuando me preguntan, ¿quién te enseñó a cocinar? Yo les digo, es que yo vengo de una parte donde a uno muy pequeño ya le enseñan lo básico, cómo se hace un pescado, cómo se hace un arroz. Entonces son cosas muy elemental para uno ya, como quien dice, ya sé algo, no estar como uno vacío de aquí. Entonces ya uno sabe, ya uno viene con esos conocimientos de su familia, de su mamá. Eso de verdad que valoro mucho de mi mamá, que me haya enseñado muchas cosas, porque de verdad que eso sí lo lleva uno aquí, lo lleva en el alma. No, Claro. y es muy lindo además son herencias. darse cuenta cómo esa historia está enriqueciendo la vida de la ciudad, ¿sí? Le ha permitido muchas economías, ¿sí? Que es cuando yo siento como que ese discurso de la identidad y de la tradición deja de ser como una cosa a veces melancólica por allá, ¿sí? Y yo digo, es como la consideración de la tradición es una cosa muy importante porque es lo que sigue enriqueciendo la cultura e inclusive sigue como enriqueciendo la economía, ¿sí? Porque todo el circuito de la economía popular, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, sigue alimentado de las historias en general de gente que vino de otras partes y que son las que todos los días están, ¿no? Como inventándose negocios, inventándose. Entonces es donde como que a mí me parece que ahí la tradición deja de ser como esa cosa solo de estudio de la historia y de los arqueólogos y de los antropólogos para volverse una cosa que está como en constante como refrendación y como que se está como alimentando todos los días y inventándose todos los días. Inventando. Si uno fuera a la Plaza de la Perseverancia o a cualquier plaza, ¿no? Donde tenemos esa diversidad de platos y uno viera todos los platos que hay, ¿cierto? Todo lo que se vende, ¿ustedes creen que uno podría identificar qué es bogotano y qué es importado de esas migraciones internas, ¿no? ¿Qué es importado de regiones y qué es bogotano? Yo pienso que sí, porque es muy, aunque haya muchas mezclas, muchas combinaciones ahí, yo pienso que lo de cada región es reconocido, entonces eso no se va a perder, eso ya tiene su reconocimiento, lo de cada región, lo que es de aquí, lo que es de allá y lo que es de otro lado. Y las mezclas, me imagino. Sí, también. señor. Claro. ¿Y tú qué opinas? Sí, yo creo que digamos a lo puro bogotano le cuesta un poquito más de trabajo porque finalmente lo que prevalece son las cosas como muy icónicas, ¿no? Como el ajiaco, como no sé, ahora que estábamos como pensando como en esta conversación, pienso que hay otras cosas también de la expresión popular que sí adquieren como un carácter muy particular aquí, por ejemplo, los piqueteaderos, ¿sí? Que a mí me parece que se vuelven como una parte del paisaje gastronómico de Bogotá muy importante, ¿sí? Entonces hay como ese tipo de cosas que prevalecen en el formato, ¿sí? Pero digamos hay cosas del recetario tradicional que a mí me parece que les cuesta más trabajo, no sé, ya no es tan fácil encontrar un puchero, Claro. ¿sí? Porque posiblemente eso sí se reproducía en un espacio más tradicional de cierta, como, sí, como de ciertas características que de pronto no han logrado como transmitirse igual, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí, ¿sí? A mí me parece que ese fenómeno de los piqueteaderos, inclusive, no sé, como era el Palacio del Colesterol al lado del estadio, ¿sí? O la pelanga, que sigue siendo como una cosa como popular al lado de las plazas y muy de calle. Como que hay ese tipo de cosas que siguen como señalando una cosa que es muy, como muy, sí, muy de acá de Bogotá.
Bueno, me encanta que ya estemos hablando entonces de platos específicos porque vamos hacia allá, ¿no? ¿Qué es lo que se come en Bogotá? ¿Qué es lo que la gente come? Y yo quiero que empecemos por un tema en particular y vamos a ver a dónde nos lleva, que es el de todos los días, ¿no? El corrientazo. Eso sí, bogotano que se respete, pues almuerzo corriente, ¿cierto? ¿Qué viene en un almuerzo corriente y por qué viene eso en un almuerzo corriente? Wow. Bueno, un almuerzo corriente, según se conoce, es un almuerzo que lleva arroz, lleva un grano, lleva ensalada y lleva la proteína, que puede ser carne o pollo, o en otros lados, pues también dan pescado. Y lleva, por supuesto, la sopa, que no puede faltar, porque aquí en Bogotá les encanta la sopa. Eso es un almuerzo corriente. En muchas partes, ya ahorita he visto que lo llaman, ay, tiene almuerzo del día. Del día, sí. Del día, sí. Ese es un almuerzo corriente. Ese es el almuerzo. Y esos ingredientes, ¿por qué, no? Antes era ACPM, ¿no? ¿Cómo era? Arroz, carne, papa y maduro. Ajá. Pero ya no es solo eso, ¿no? Al bogotano le gusta la sopa, al bogotano le gusta el arroz. Y yo creo que además hay clases de corrientazo también. Porque, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo allá en la Perseverancia, uno se da cuenta, por ejemplo, que un corrientazo de plaza es distinto inclusive al de los restaurantes que quedan ahí para abajo, ¿sí? Yo creo que en general, digamos, en el resto de comercios el corrientazo se ha simplificado, ¿sí? Todavía el almuerzo del día de plaza tiene como un colorido y una diversidad. Yo digo, por ejemplo, que hay cosas que han ido desapareciendo en las cartas de los almuerzos, digamos, los chupes, ¿sí? Entonces, antes era muy común que en un almuerzo corriente hubiera un chupe o de pepino, el de rellenar, o de habichuelitas, o de alberjas. Eso ha ido como desapareciendo, pero en la plaza no desaparece. ¿Sí? ¿Cuál es el chupe? ¿Qué es El chupe es ese guiso que se hace con leche y cebolla, ¿sí? Que es una salsita blanca que a mí me encanta, pero eso verdad. como que en los otros almuerzos como que fue siendo desplazado simplemente por una pechuga a la plancha. Ese ya no se encuentra. ¿Sí? Ese sí. Arroz y unas papas fritas o unas tajadas, ¿sí? Entonces termina volviéndose mucho más. A mí me parece que en las plazas todavía los guisos prevalecen, ¿sí? Y ese guiso, por ejemplo, que es el chupe, todavía, sí, no, a mí, por ejemplo, cuando me logran servir como unas papitas en chupe, eso es increíble. Papita en chupe. Ya. Pero eso, digamos, uno no se lo va a encontrar fácil en un almuerzo corriente de la calle de... No es en cualquiera, No. pues. ¿Y cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa de ese almuerzo corriente? O sea, la tuya, el chupe. Si ahí viene chupe, está bueno el almuerzo Genial, corrientazo, ¿sí? Las tajadas, por ejemplo. Uy, es que el madurito, eso sí. Y a mí, por ejemplo, esta ensalada, que a mí me parece que es como icónica de la cocina colombiana, la ensaladita esta de remolacha con zanahoria y mayonesa y cebolla, que a mí me parece, esa vaina debería volverse como porque eso Patrimonio. Sí, eso es colombiano. O sea, la ensaladita esa que le dicen de payaso, ¿sí? Y yo digo que eso como corta súper bien con un montón de cosas, como, ¿no? Eso con tajadas, genial. Sí, como... Buenísimo. ¿Y a ti qué expectativa tienes en un Bueno, corrientazo? voy a lo que dice Eduardo. Me hace acordar mucho en la Semana Santa, en el Chocó. Esa ensaladita no podía faltar. La hacían con repollo. No sé si la has comido con repollo. Con repollo, huevo duro, Ay, eso, con huevito. papa. No, eso quedaba espectacular. Mejor dicho, no había Semana Santa sin esa ensalada. Espectacular. A mí me gusta mucho, digamos, en un almuerzo corriente, un almuerzo del día. Por ejemplo, la carne mechada, me encanta. Una carnecita mechada, una pechuga con verdura, que también hablo de todo esto porque yo la hacía ya. Yo empecé vendiendo almuerzos del día, almuerzo corriente. Era mi fuerte, el almuerzo corriente, hasta que le fui, pues, al pasar ya el tiempo, ya fui metiendo unos platicos especiales, una cosita a ver si me daba resultado. Pero yo empecé con almuerzo corriente, vendía cantidad de almuerzo corriente, porque era un almuerzo muy completo. La verdad es que la gente, bueno, unos hasta comían y llevaban, era un almuerzo que salía la gente feliz de ahí. ¿Y qué era lo infaltable? ¿Qué era si tú quitabas eso, decían, no, esto no es? No, ahí se le tenía todo, porque es que uno pensaba en la gente. Es que ahí no solo llegaba a comer
el obrero que trabaja fuerte, que es un trabajo duro. Había que mantenerle su buena sopa de cebada, su sopa de cuchuco, mejor dicho, su sopita de pasta. Ahí era variedad. Entonces era un buen almuerzo. No solo los obreros comían, los del banco, dependía del bolsillo. Ahí estaba su almuerzo del día, que era más económico, y la verdad que era un almuerzo muy rico, muy rico. A mí pensando me parece que hay dos cosas también. Por ejemplo, en la Perse hubo, que fue otro feliz descubrimiento, nos dimos cuenta que había una variedad de sopas increíbles, ¿sí? Contamos hasta 30. Sí. 30 sopas. 30 sopas diferentes. distintas que se hacían durante la semana. Y a mí otra cosa que me parece que también conserva como la sazón de cada región son lo que llamamos los principios, que casi siempre es el grano. A veces es otra cosa, pues sí, porque puede ser como una ensaladita de papa o sí, pero casi siempre es el grano. Y ese, digamos, a mí me parece que el principio es una cosa que, por ejemplo, habla de la sazón de la cocinera, ¿sí? Como que uno a veces prueba unas lentejitas y dice, no, esto lo hizo una señora costeña. Ya, claro, claro. Sí, esto tiene sazón de lentejitas costeñas. Ahí es cuando el plato habla. Ahí es cuando el plato habla. Y Entonces a mí me parece que esas dos cosas, las sopas y el principio, es la otra cosa que es como muy importante en ese almuerzo del día o ese almuerzo, en ese corrientazo. esencial. ¿Y qué creen que son, ya para ir a otros platos de cocina bogotana, cuál es el que es bogotano? Porque de entrada lo que se viene a la cabeza es el ajiaco, pero no es lo único, ¿no? ¿Qué es así bogotano? Bueno, que es así bogotano. Aparte del cocido que estábamos hablando ahorita, el cocido, pues hay muchas cosas de aquí de la región de Bogotá. Yo, por ejemplo, me encanta una papa que se llama papa nativa, que es muy parecida al ñame morado. Por eso me encanta, porque pues a mí me gusta mucho el ñame morado, porque es muy del Chocó. En el Chocó consumimos mucho. Esa papa me encanta. También hacía puré de papa nativa. ¿Sí? Ese purecito queda como si tú lo hicieras en papa chupe. Esa también se le echa el poquito de leche, la mantequilla, un poquito de crema de leche y queda súper rica. Esa papa es muy, muy de aquí también. Qué hambre. Sí. Yo pienso que de nuevo como las cosas de los piqueteaderos hay como muchas cosas, ¿no? Digamos el pescuezo de gallina, pues la pelanga, sí, todas las cosas de la fritanga, la rellena creo que es como súper importante en los piqueteaderos, el chunchullo, como hasta la misma como sazón de las papas y todo es como muy característica acá, como, ¿no? Como un montón de cosas. Creo que se volvieron como muy icónicos también los huesos de marrano también, ¿sí? Que yo no sé si eso es exactamente bogotano, pero y probablemente como que hay también dinámicas que los vuelven a traer a... Sí, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante eso que pasa ahí en la 1 de Mayo, que se volvió como eso, como el sitio de peregrinación a ir a comer huesos de marrano, pero probablemente eso hizo que otra vez los huesos de marrano volvieran a las cartas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la Perse también los huesos de marrano fue un plato que lograron recuperar, que se hacía hace unos años y se dejó de hacer también porque ese almuerzo corriente empezó a desplazarlo más como especial, ¿no? Como uno de los ejercicios que hicimos cuando trabajamos juntos ahí en la Perse fue recuperar esos platos especiales. Porque digamos que el menú diario se había vuelto solo el menú del almuerzo corriente. Y digamos que lo que hicimos fue también como invitar a todos, bueno, sí, usted hacía una mazamorra deliciosa. ¿Se acuerda? Claro, Hace tiempos que no lo hacía, sí. sí. Yo, por ejemplo, aquí la gente venía a comer gallina, ¿sí? Y pues si volvemos a hacer gallina, no, que eso ya nadie pide gallina, como así, no vamos a hacer gallina. Y de a poco me parece que la gente como que ha vuelto como a abrir, y creo que sobre todo para las generaciones nuevas, porque yo creo que probablemente hay bogotanos que por primera vez se han comido una gallina, ¿sí? Claro. O sea, ya un pelado de 17 años es posible que nunca en su vida le hayan hecho gallina, ¿sí? Y eso
digamos, lo guardan las plazas y los guardan los piqueteaderos. ¿Sí? Ya no es tan fácil ir como decir, bueno, ¿sí? Hay un par de, pero pues no sé, Doña Nieves o sí, ahí en la 65, que es icónica por su gallina. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas siguen como manteniendo como esa tradición más bogotana. La gallina también es... Es bogotana, es bogotana. Eso me lleva a conectarlo con algo, ¿no? Ahorita Mari, mencionabas el puré de papa nativa y esto a mí me parece increíble pensar en ese puré que tú mencionas porque entonces es papa nativa, que es ingrediente local, ¿cierto? La preparación de puré, que es con mantequilla y lácteo, que es una técnica originalmente francesa, me imagino, ¿cierto? Europea, pero cocinado por una cocinera que viene de una región del país específica, ¿cierto? Es correcto. Entonces es una mezcla increíble y esto me lleva a mí a pensar también en lo internacional. Por ejemplo, hablas de la gallina, se consigue en un lugar específico, pero no en todas partes. Y ha habido proliferación de comida internacional, yo creo que por diferentes etapas, yo creo, de la historia, ¿no? Entonces de repente se hace famosa la pizza, o de repente se hace famosa la italiana, o se hace famosa actualmente la coreana japonesa, o en su momento los tacos, la Tex-Mex, la mexicana, ¿no? ¿Ustedes creen que hay competencia con la comida internacional hacia la comida tradicional o qué pasa en esos fenómenos? Bueno, yo pienso que competencia pues no hay, como les sigo diciendo, todo es lo que le gusta a cada quien. Mucha gente se inclina por las pizzas, por las hamburguesas, entonces yo pienso que bueno, es lo que le gusta a cada quien. Hay gente allá en el restaurante que fascinado con el hueso de marrano, entonces yo pienso que cuando uno va a un sitio, uno ya lleva en la mente lo que quiere comer, su deseo por comerse algo. Entonces yo pienso que la competencia pues no existe. Yo pienso que la competencia es lo que cada quien quiere comer. Entonces pues... Podemos convivir con ambas. No es escoger Sí, entre sushi y tamal, no. No, Lo que podemos quiera. convivir con ambas y pienso que sí es lo que uno quiera comer. Sí, yo pienso como que de a poco como que estamos aprendiendo a comer más cosas, ¿no? Yo creo que en el lapso de una generación y media, o sea, a mi papá, por ejemplo, todavía le cuesta trabajo comer pescado crudo, ¿sí? Pero pues para un chino ahora eso es normal, Bueno, el día a día, claro. ¿sí? Pero a su vez, probablemente para ese chiquito, pues es más difícil volver como a conectar, ¿sí? Pero cuando lo descubre y como que percibe que así como es una nueva experiencia cuando probó por primera vez sushi, pues volver a probarlo de acá también se vuelve como en un espacio como de exploración, ¿sí? Yo creo que lo que sí abrió como esta nueva época es como que estamos ávidos de descubrir, ¿sí? Y eso produce también como otros nuevos movimientos y cruces como muy chéveres, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando aquí empezaron a llegar como las propuestas de cocina asiática, yo creo que eso fue como muy importante también para nosotros darnos cuenta también que nosotros también, por ejemplo, teníamos un litoral sobre el Pacífico, ¿sí? Que también era como natural el uso de muchas hierbas y especias, ¿sí? Entonces, pudo ser que hubo gente que primero descubrió, probó como una cosa Thai, ¿sí? Y luego mucho después se comió un encocado, ¿sí? Claro. Y uno empieza a decir, ah, pero aquí en Tailandia hay leche de coco y hay albahaca. No ¿sí? es tan diferente tampoco. Y aquí claro. también hay pues mentas y albahacas que son ¿sí? de la azotea y hay leche de coco De la y hay un azotea. pescado y hay... Sí, entonces finalmente, y pues somos la misma franja en el trópico. Claro. Entonces yo creo que eso empieza a ser como unos paralelos que en el gusto de la gente empiezan a... Entonces yo también pensaría que ha crecido. Además también porque yo creo que cada vez comemos más en la calle. ¿Sí? O sea, la gente cada vez come menos en su casa y le toca comer más en la calle. Entonces también que haya más variedad pues es chévere. Como... Claro. ¿Y qué opinan de la fusión de esos sabores, ¿no? Lo que llaman platanización. Está el sushi, pero entonces está el sushi con madurito, ¿cierto? O está la hamburguesa, pero está la hamburguesa con suero costeño, ¿cierto? Ajá. ¿Qué opinan ustedes ahí de esas fusiones? Bueno, ahí sí pienso
que no, entre más variedad, lo que decía el compañero es mucho mejor, las variedades, porque hay, bueno, pueda que a ti te gusta con una cosa, al otro le gusta con la otra, entonces es bueno la variedad, que haya bastante variedad. A mí, por ejemplo, donde me pongan plátano maduro, yo Le encanta el plátano maduro. lo que haya, lo Es que como haya, ¿no? en estos días fui y me llamó mucho la atención a una plazoleta de un centro comercial donde dan la gallina. Entonces me llamó y eso es así, pero no hay ni por dónde pasar. Entonces me llamó mucho la atención cómo la gente le gusta, o sea, la gallina y le ponen la pega al lado. O sea, y de verdad que lleva muchos años En Guayaquil les encanta el ceviche con pega. Ajá, Sí. vaya. Con pega y con chifles. Y le sirven a uno la pega en una bolsita. De verdad. Me encanta. ¿Y cuál es esa combinación que a ustedes les ha impactado, les ha gustado? Digan así, combinación internacional, tradicional, que digan, yo esto lo como regularmente, o a mí esto me encanta. Pues eso que dice usted, el plátano maduro, a mí me parece que hace cruces con lo de afuera muy chéveres. Porque como que es un contraste que quiebra como el sentido. A mí me parece que hay cosas que funcionan bien y otras que no, ¿sí? Digamos, en general me parece que las versiones del ajiaco siempre salen más libradas. Mal libradas. Sí. Como cuando, ¿qué? Cuando lo meten en empanadas y esas cosas, ¿ok? O cuando, ¿qué? Sí, porque yo digo, pues eso es mejor que el ajiaco. No, no es mejor que el ajiaco, ¿sí? O cuando han intentado ponerle caviar o cosas como que yo digo... Esa no la he pues, visto yo. ¿sí? Sí. O no sé, en la época... Hay cosas que yo digo, o sea, ya eso está como resuelto, no hay que darle vuelta, ¿sí? O sea, como intentar poner una bandeja paisa en pisos en un como... Pues yo digo, eso no mejora como... ¿sí? Entonces, Ya. finalmente creo que es de cuidado. También, ahorita como que hablábamos también como de una cosa que a mí me parece... Y es mientras las cosas sigan como transmitiendo como un espíritu de chévere, ¿sí? Porque a mí me parece que el atrevimiento es interesante para que las cosas se refresquen, pero hay que tener como, a mí me parece que hay que tener como un compromiso también con entender, si usted va a hacer como una cosa que es arriesgada, como entender las dos cosas para que la cosa funcione bien, porque si no, pues sí es como una cosa que se vuelve medio caprichosa. Sí, saber de dónde viene, ¿no? Que al final, lo conecto con lo que decías ahorita, que al final la cocina está trayendo lo que decía Mari, una herencia, ¿no? Un saber, un algo que viene de algún lado. Está bueno ver qué pasa con esas mezclas. Hay un concepto que yo no entiendo. Necesito ver si ustedes me lo explican, ¿cierto? Que es ese concepto de alta cocina, ¿cierto? Y entonces hablan de la estrella Michelin y ahora en Bogotá hay restaurantes con estrellas Michelin y demás, ¿cierto? ¿Qué es la ¿Existe la alta cocina? ¿Hay una cocina que es alta y otra que es bajita? ¿O qué es lo positivo? ¿Qué pasa con ese concepto? ¿Y qué le trae a Bogotá tener restaurantes con esos reconocimientos? Pues yo no, creo que sí, finalmente hay como una serie de parámetros que caracterizan lo que se puede como llamar alta cocina, como en el cuidado de ciertas técnicas, en que, digamos, un menú tenga como un despliegue de diferentes, como, ¿sí? Por ejemplo, es importante que haya cosas al vapor, que, ¿sí? Que haya cosas hechas a la brasa, que haya, ¿sí? Como, digamos que la versatilidad de técnicas es una cosa que se valora como en ese tipo como de valoraciones, ¿sí? Más sin embargo, me parece que si eso en una época tenía como una diferencia, hoy creo que esas valoraciones están mediadas mucho como por cosas más como de marketing y que confunden también, ¿sí? Porque también en las mismas listas pueden estar cosas que aparentemente son de alta cocina y cosas que no, que también está bien, ¿sí? Digamos, a mí me parece que en cierto reconocimiento aparezcan cosas que son probablemente más cocina popular o, ¿sí? Es interesante. Pero yo no creo pues que eso signifique que haya como una cocina mejor que otra, ¿sí? O eso, como una alta y una baja, ¿sí? Yo creo que en general pues lo que uno siempre busca es comer bien, ¿sí? No importa dónde ni importa en qué circunstancias, ¿sí?
también, digamos, esa alta cocina tiene que ver con muchos como parámetros del servicio, ¿sí? Que probablemente como en un espacio popular no ocurren, pero ocurren de otra manera, ¿sí? Y como que empieza a ser además como noticia que un espacio como popular también se vuelva, sí, y le den una estrella Michelin porque la calidad de sus tacos o de sus, ¿sí? Pero creo que hay también mucha distorsión, ¿sí? O sea, sin embargo, me parece que eso pues fija como una tensión que hace también que el destino, ¿sí? Se vuelva como más interesante, ¿sí? Y creo que también de alguna manera lo que sí es positivo, ¿sí? Es que eso también hace visible lo que no está en esa lista o no está en esa, ¿sí? Por contraste también es como, y esto es Y yo creo que es la cosa como interesante que, por ejemplo, empieza como a pasar en Bogotá. O sea, digamos, no quiere decir que por esos reconocimientos fue que la cocina bogotana empezó a ser importante, ¿sí? Porque la cocina empezó a ser importante por una serie de cosas que sumadas volvieron a Bogotá un destino, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, lo que ha pasado ahí en La Perseverancia es una de las cosas, ¿sí? Que hicieron que venir a las plazas de mercado en Bogotá merezca como el viaje a venir a Bogotá a comer, ¿sí? Porque uno dice, ah, chévere, ¿sí? O sea, usted va a encontrar un muy buen hígado en el 20 de julio, o va a encontrar una muy buena longaniza en el 12 de octubre, o va a probar las 30 sopas que hay en la Perse, o, ¿sí? O tiene ese comedor increíble donde hay gente. Entonces yo creo que eso es lo que empieza como a construir como un destino y que también uno tenga como ese tipo de experiencias que la gente está esperando, sí, como de un servicio con una como factura y todo, pues también, digamos, hay gente que quiere tener como esa experiencia, pero también se requiere de restaurantes como con una propuesta más divertida y más relajada, porque también la gente en un viaje pues quiere tener como una experiencia así. Entonces que haya de todo es lo que hace como, y sobre todo que pues en todos los sitios se coma rico. claro. Y lo que hace que se amplíe de alguna manera la cultura gastronómica de la ciudad, ¿no? No el específico del restaurante con la estrella, sino la ciudad, me imagino, ¿cierto? Sí. Y hablando un poquito de esos contrastes también, en medio de todo ese panorama, ¿cierto? Tenemos todo ese panorama de alta cocina, tal, de cocina internacional, de cocina local, de cocina tradicional. Creo que no me puedo ir sin preguntarles específicamente a ustedes dos por qué es importante volver a las raíces de la cocina, ¿no? ¿Por qué son importantes los ingredientes originarios? ¿Por qué son importantes las técnicas ancestrales, los saberes tradicionales de nuestra cocina? Son importantes porque, bueno, son nuestras raíces, es una forma de tenerlos presentes, de recordarlos, de traer un poquito, por decir algo, del Pacífico. Me acuerdo mucho cuando mi mamá sembraba en soteas, sembraba las hierbas, orégano, cimarrón, todo eso son uno de los ingredientes que he traído de allá acá para mis platos porque pienso que es algo que llevo. En mi recordatorio siempre recuerdo cómo mi mamá hacía todo eso y por eso es uno de los ingredientes más importantes para mis platos. Yo les llamo las hierbas de azotea porque vi todo el proceso que mi mamá hacía para sembrarlas. En estos días pasé por un restaurante que se llama La Talanquera. Allá también sembrábamos hierbas en talanquera, que es una talanquera, son unos palos, unas holquetas que siembran que en la tierra, le ponen unas cosas allá, la llenan de tierra de hormigas, tierras de hormiga, y ahí empiezan a sembrar hierbas y cosas. Son hierbas que no pueden faltar en una cocina chocuana del Pacífico. Entonces, sí me llevo esos ingredientes, son los principales en mi restaurante. Me encantan las albahacas. Sin más les digo que en el Chocó tenemos siete Variedades. variedades de albahaca. Ah, sí. No sé, tú más que nadie lo sabes.
Entonces son cosas que de verdad uno las lleva, Y vale la pena defenderlas, ¿no? Porque claro, recuperarlas. defenderla, mantenerla, porque esa es una tradición muy de donde uno es, entonces es valioso de verdad. Y como sus frutas, me encantaría conseguir la mayoría de frutas. Hay cosas que yo añoro del Chocó, que de pronto aquí no las hallo, pero porque bueno, es difícil, pero sí las mantengo muy presentes, me acuerdo de todo y, y para mí es muy valioso llevar eso en mi corazón y en mi alma, de verdad que Qué hermoso. No, amo yo mi creo que tierra chocuana. es imprescindible. O sea, a mí me parece que es imposible que se haga como una buena cocina que no esté alimentada de las tradiciones. ¿Sí? Porque finalmente yo vuelvo y digo, no es una cosa melancólica ni de, ¿sí? Ni como dicen los brasileros de saudade, ¿sí? Sí, no es nostalgia. No pues, es ¿no? nostalgia, o sea, no tiene nada que ver con una cosa como nostálgica, sino que por el contrario tiene que ver con la supervivencia en la actualidad de las cosas. Porque yo creo que toda tradición es una tecnología aprendida para manejar las cosas, ¿sí? O sea, finalmente eso que está contando Mari de la azotea, pues es un conocimiento de cuántos años para saber cómo es que hay que sazonar, ¿sí? Una comida. Y hoy, por ejemplo, nos parece, ¿no? O sea, va uno a Nueva York y pues el restaurante más famoso de Nueva York es un restaurante que puede como cosechar sus verduras ahí detrás del restaurante de una finca. Y yo digo, pues es lo que han hecho, ¿sí? En el Pacífico toda la vida, ¿sí? Donde las hierbas están al alcance de la mano del fogón, ¿sí? Porque a veces el fogón está ahí al lado, la azotea está al lado del fogón. Y yo digo, sí, o sea, y pues era tan claro lo importante que era tener hierbas frescas para que el plato quedara delicioso. Y así con todo, ¿sí? O sea, yo creo que la tecnología de hacer buena lechona, ¿sí? ¿No? Ahora estamos hablando de puntos de cocción y ¿sí? De cocciones largas. Pues en el Tolima eso lo tienen resuelto. O un tamal, ¿sí? Yo digo, como la tecnología de hacer un buen tamal, ¿sí? Para que la carne quede en el punto que es, para que el arroz no o sea, que cuando uno abre el tamal no se desbarate, pues puede ser que sea una técnica tradicional, pero es igual de valiosa a la cosa que duraron estudiando 10 años en la cocina modernista para poder hacer explícito cada cosa como científicamente que está sucediendo. Sí, pero antes de estudiarlo, entenderlo, ya estaba arraigado en un saber popular, tradicional. Y la tercera cosa a mí me parece es que las cocinas que, digamos, ganan un carácter es porque están paradas como sobre la tradición, ¿sí? Y si uno revisa hoy cualquier cocina que tiene reconocimiento, está montada sobre una tradición a veces de miles de años, ¿sí? O sea, ¿por qué, digamos, es tan apreciada la cocina mexicana? Ah, bueno, sí. O sea, ¿cuál es la tecnología para saber hacer un mole o para hacer, ¿sí? Un tamal o un envuelto? Sí, que yo digo lo mismo. O sea, en Colombia, ¿qué es lo valioso que tiene un envuelto de mazorca bien hecho? ¿Sí? O sea, eso es tan valioso como el panadero francés que puede hacer un croissant, sí, que es una nube y se desbarata en la boca. Yo digo, igual pasa con un envuelto, ¿sí? Entonces a mí me parece que obviar eso es como perder como una parte del libro de conocimientos, ¿sí? A mí al contrario me parece es cómo nos aproximamos en esta cocina más moderna a no perder conexión, para no perder y poder entender eso, ¿sí? Es como poder entender por qué es que cuando yo voy donde Mari, la comida sabe así, ¿sí? O sea, ese tipo de preguntas hay que seguírselas haciendo, ¿no? O sea, eso no pierde validez porque ahora haya una técnica totalmente precisa para que el hueso de marrano a usted le quede exacto con la textura, sí, y con el sabor, ¿sí? Pero entender la sazón de Mari es una pregunta todavía que un cocinero tiene que seguir haciéndose y un comensal va a seguir haciéndose, ¿sí? Pues por eso uno a veces prueba un ramen o prueba un plato en alguna parte que lo hace como llorar, porque uno dice, juego, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esa precisión y esa, sí, como
¿Cuál es todo el conocimiento? O sea, yo digo, ¿por qué es que esos sucheros, por ejemplo, no dejan entrar a los aprendices sino luego de que han estado 20 años en la cocina? Sí, bueno, ya más o menos aprendió, ya puede. Como, Claro. ¿sí? Entonces me parece que eso demuestra como que, sí, eso no es nostalgia, sino es una cosa que tiene toda como la prevalencia para que las cocinas se sigan como enriqueciendo. O sea, no podríamos como, digamos, prescindir de eso. Yo creo que a usted le pueden entregar el libro ese de la cocina modernista y leérselo todo, pero si usted no tiene acceso al Esos saberes conocimiento están que en otro accedió, lugar, claro. Me decía un cliente este fin de semana, yo he comido en todo lado, yo viajo mucho, he comido en todo lado, pero la verdad que tu comida va ganando. Esa salsa de ese pescado sudado es increíble, me decía. De verdad que te felicito. Y me lo decía de verdad, me dio un abrazo y de verdad que se me aguaron los ojos porque vi el valor que él le estaba dando a mi trabajo. Y para mí eso es lo más importante. Lo más importante es que la gente se vaya contenta de mi establecimiento. Para mí eso es primordial, de verdad, que dale como se dice, el gustico a ese cliente que se va contento, verlo cómo se va de feliz. Para mí eso es único, porque amo lo que hago y para mí que se vaya contento un cliente es el premio más ganador que yo puedo tener. Qué hermoso. Y esa conexión que tiene la esquina de Mari, ¿cierto? Esa conexión Sí, con la tradición, esa conexión de esos saberes, o también esa recuperación de esos saberes y ese interés por sostener, proteger y expandir un poco esos saberes tradicionales. ¿Dónde más se encuentra en Bogotá? Sabemos que en la esquina de Mari, sabemos que en Minimal, pero ¿qué otros lugares están haciendo ese trabajo, esa labor? pues yo creo que ya hay como una escena bogotana donde eso se está asentando y consolidando, ¿no? Como que yo creo que parte de la cosa que hace visible hoy como la escena gastronómica bogotana es que empieza como a conferirle un carácter, ¿sí? A mí me parece que es muy chévere cuando tú vas a un sitio y tú dices, en mi viaje probé como distintas cosas, pero eso tiene como, el cuerpo de todo tiene una expresión, ¿sí? Entonces a mí me parece que cuando se empieza a juntar lo que hace Mari con lo que hace Minimal o con lo que hace Mesa Franca o lo que hace, ¿sí? O inclusive lo que pasa en un piqueteadero y eso el comensal logra conectarlo, ¿sí? Es cuando un destino se vuelve destino, ¿sí? Es porque dice, pues sí se está haciendo en Bogotá un tipo de cocina que es una cocina bogotana, que es la cocina bogotana de hoy, ¿sí? Pero que tiene un carácter bogotano por unas cosas que sucedieron ahí, ¿sí? Porque creo que está alimentada también de un montón de cosas como históricas. Creo que la historia de todos aquí en Bogotá reciente tiene que ver con cosas que pasaron en el territorio, ¿sí? Con momentos políticos. Creo que probablemente si no hay ese momento de la Constitución del 91, tal vez todo se tarda más. Sí, yo creo que, digamos, la Constitución y la Ley de Comunidades Negras, por ejemplo, hicieron mucho más clara la presencia de lo afro en Bogotá, ¿sí? Y de lo afro en la identidad del país, que había estado siempre, pero que no la veíamos, ¿sí? Entonces creo que también las cocinas son producto de su tiempo, ¿no? Entonces vivimos como un tiempo de mucho conflicto pero también donde, digamos, se recomponen como las identidades y yo creo que en Bogotá empieza a pasar eso, ¿sí? Que podemos empezar a ver como los distintos lados como de un crisol que empieza como a expresar eso, que somos amazónicos, que somos del Pacífico, que somos urbanos también y que tenemos influencias de otros lados y que uno encuentre en los restaurantes y en los sitios expresión de eso es como, pues es la expresión de que esto tiene un carácter que es el carácter de acá. ¿Crees que eso es lo que ha hecho, Mari, que la Plaza de la Perseverancia se vuelva el atractivo que es? Porque actualmente, ya desde hace unos años, ¿no? De repente la Plaza de la Perseverancia ha cogido como este atractivo de que vienen locales, vienen extranjeros. ¿Qué es lo que hace cuál es la magia de la plaza? La magia de la plaza son muchas cosas.
Nosotros hicimos un documental para Netflix. Desde que salió ese documental, ha habido mucha gente que nos ha visitado de muchos países. Mucho extranjero llega a la Plaza La Perseverancia. La verdad que la Plaza La Perseverancia hemos mejorado muchísimo. Todavía tenemos muchas falencias que mejorar, pero igual estamos haciendo el intento para que nuestra plaza sea una de las mejores. Y la verdad que vale la pena ir a la Plaza La Perseverancia, ya que estamos haciendo un trabajo, hemos hecho un trabajo muy bonito de cambio y todas, de verdad, todos allí estamos en esa de que el que vaya, no solo vaya esa vez, sino que siga yendo y se enamore cada día más de la plaza y de nuestra gastronomía. Buenísimo. Y para cerrar, ¿qué creen ustedes que va a surgir de ese crisol del que hablas? De ese crisol donde se funden la gastronomía tradicional, la local, la regional, la internacional, todo lo que está pasando en Bogotá, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿O qué piensan ustedes que va a suceder en esa gastronomía bogotana? Pues yo creo que seguirá volviéndose importante, pero creo que hay un desafío de cuidar también lo que ha pasado, ¿sí? A mí me parece que de lo que hablábamos como antes, no se puede como perder el foco de que esto ha podido pasar, porque por fin estamos como construyendo las bases como sólidas de reconocer de qué estamos alimentados, ¿sí? A mí me parece que una cocina que pierde como vínculo con su historia es muy fácil como que se pierda en las modas, ¿sí? Entonces, o sea, ahora está de moda tener producto local, ¿sí? Pero puede ser que a la vuelta de 10 años llegue la moda de que otra vez están de moda, no sé, un bistró italiano, ¿sí? Y pues que todo el mundo quiera hacer bistros y tal. Entonces me parece que hay que tener como un cuidado para proteger lo que ha pasado, porque yo sí creo que cuando una cocina como pierde como su carácter, pues se vuelve como paisaje, ya no se vuelve tan interesante como ir específicamente, porque uno podría pues encontrar eso en cualquier otra parte, ¿sí? Entonces Bogotá tiene esa como mezcla chévere de sentir como que tiene una cosa como cosmopolita, pero que también tiene como ese carácter muy bogotano, de una forma también de lo urbano muy especial, que yo creo que está alimentado por todo, por la cocina y por una serie como de expresiones. Entonces ahí también, por ejemplo, me parece que es de mucho cuidado cuidar, por ejemplo, la expresión de lo popular, ¿sí? A mí me parece que esa tentación, por ejemplo, a que nuestras plazas se parezcan a las plazas de otro lado, es de muchísimo cuidado, ¿sí? Porque en ese salto, ¿sí? Hay muchas veces, claro, ¿sí? Y ya, por ejemplo, a lo largo del país, uno ve muchas plazas donde el modelo es como ese modelo aspiracional de que nuestras plazas parezcan el mercado de San Miguel de Madrid o la boquería de... Sí, yo lo digo como un poco sin... Me parece que en la Concordia estuvieron ahí como al límite, ¿sí? Pero esos saltos a la idea como aspiracional de la modernidad pueden ser como un salto donde ese vínculo con y pierdan como ese carácter popular que son lo que hacen también que le dé carácter, ¿sí? Como yo creo que uno va a un destino porque en ese destino pasan cosas que no pasan en otra parte, Claro. ¿sí? Pero si eso es como ir a cualquier parte, pues se vuelve, ya no sorprende, ¿sí? Entonces me parece que estamos como en ese momento, ¿sí? Yo digo que estamos como un poquito entre adolescentes y adultos, ¿sí? Pero con el cuidado de que hay que cuidar lo que somos, ¿sí? Para que eso, sí, como para que eso, sí, o sea, creo que hablar de las raíces tiene que ver un montón con... Entonces ya estamos, creo, listos para... ¿sí? Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pues bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Mari por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos, de verdad. Sí, la verdad es que es un Muchas placer gracias. tenerles acá, es un placer hablar con personas que son apasionadas de Bogotá y en este caso en particular de la gastronomía bogotana. Toca ir a almorzar.
toca ir a almorzar. Entonces hasta aquí con este capítulo. Yo soy David Moncada y esto fue El Bogotario. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.